Pues entonces vamos a hacer la introducción acerca de este tema que comenzamos a tratar, que habla acerca de una fe indistraíble. Y cualquiera pensaría, pero ¿y la fe se distrae? Yo pienso que más que nada somos nosotros, pero quiero despertar esa curiosidad en ustedes para que juntos escudriñemos y vamos a discernir acerca de cómo pudiera ser una fe indistraíble. Y para establecer el fundamento de todo esto, lo primero es que recordemos algo importante, el propósito. Porque si nosotros vamos a hablar acerca de algo que se distrae, quiere decir que es una desviación del propósito. Y cuando hablamos del propósito, me encanta cómo el Señor expresa esto en lo que es Mateo 13, versículo 44. Dice, el tesoro escondido. Dice así, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese solo campo, aquel campo. Y dice también en ahí mismo a continuación, dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, yo sé que aquí hay gente que son expertos en negocios y me llama mucho la atención que este mercader era experto en buenas perlas. Quiere decir que tenía buenas perlas. Él sabía identificar cuál era buena versus otras que tal vez no eran tan buenas. Pero dice que encontró una sola que él no había un plan B, no había un plan C, no había más nada. Él dijo, ¿tú sabes qué? Lo vendo todo. Esta perla vale más que todas las otras. Y habla también de uno que encontró un terreno en el cual había un tesoro. Y él dice, de la misma manera, también vende todo, porque lo más importante es tener este campo, donde está este tesoro. Y uno en los negocios aprende que nunca uno puede como que poner todos los huevos en una canasta. Eso es como un principio de negocios que uno aprende. Pero en el reino no hay otra cosa. No lo hay, porque ¿de qué le vale al hombre tener todo y perder su alma? Y esto nos habla a nosotros acerca del propósito en nuestras vidas. Porque hay muchísimas cosas en las cuales nosotros, como hijos de Dios, debemos de ocuparnos. Pero nunca olvidarnos de cuál es aquella que vale más que todo. Que pudiéramos perderlo todo, pero no eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que nosotros podemos entender el peligro de la distracción. Y yo quiero leer con ustedes lo que dice la palabra en Hebreos 12, versículos del 1 al 2, porque lo que vamos a hablar gira alrededor de estos dos versos. Dice así, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, fíjense en estas dos palabras, una enorme y también es una multitud. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Les quiero poner un ejemplo en cuanto a esto. Dice la palabra que nosotros estamos
rodeados de una enorme multitud de testigos. ¿Y por qué esto es relevante? Miren, ahí dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo en este momento pudiera responder a una notificación de mi celular o chequear una actualización de estado en mi Instagram. Y ninguno de ustedes me puede decir que es un pecado tener Instagram, ¿verdad? Pero sí sería totalmente imprudente yo en este instante ponerme a chequear una notificación. ¿Por qué? Por ustedes. ¿Por qué? Porque tengo una enorme multitud de testigos de que lo que yo haga cuando me paro aquí a traer a ustedes la palabra de Dios, yo tengo que reflejar lo que dice la palabra. Y no quiere decir esto, que hay algo malo en ello, pero ¿qué es lo impropio? El tiempo y la ocasión. Entonces, cuando nosotros tomamos esto a la perspectiva de que hay una multitud de testigos que están atentos a nuestra vida de fe, entonces eso le da mayor relevancia a lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Por qué? Porque dice que los ángeles anhelaron, los profetas anhelaron tener lo que usted y yo tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu en nosotros. Y esto le da una perspectiva diferente a nuestras vidas. Por eso recuerde siempre, porque todo tiene su tiempo y vamos a hablar más de eso. Pero recuerde siempre que hay una enorme multitud de testigos de nuestra vida de fe que no tuvieron lo que nosotros tenemos. Y ellos hubieran pensado, oh, pero con el Espíritu Santo cualquiera. Así sí. Y nosotros somos privilegiados, que estamos en el tiempo de la gracia, con multitud de retos, claro está. Pero lo más importante es el que está en nosotros. Entonces, ¿por qué esto es importante establecer esta base, este fundamento? Porque quiere esto decir que la manera como nosotros podemos permanecer es fijando nuestra mirada en Cristo y asegurándonos que nos quitemos el peso que nos impida correr. Aquí yo me refiero con el peso que nos impida correr. Lo primero es el pecado. El pecado nos hace tropezar. Pero cuando habla aquí de que quitémonos todo peso que nos impida correr, nos está hablando también de distracciones. Porque una distracción es algo que nos dificulta el nosotros correr. Y ninguno de ustedes va a ver a alguno de los jugadores que está en el mundial o quien está corriendo un maratón que se va a poner un peso innecesario. ¿Por qué? Porque esto le va a restar efectividad y puede ser que no llegue a la meta. Entonces es necesario que nosotros nos quitemos el peso, evitemos a toda costa el pecado, pero también que mantengamos nuestra mirada fija en Jesús. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si no lo hacemos nos vamos a distraer. Vamos a perder aquello que vale todo, aquella perla preciosa que vale todo lo otro. Miren el ejemplo de Jesús. Él soportó la cruz, dice que sin importarle la vergüenza, Él dejó todo eso a un lado porque era más importante el propósito de Dios para su vida. Entonces, esta habilidad de mantener nuestros ojos fijos en Jesús es simplemente vital para nosotros poder ser fructíferos y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué pasa con esto? Las distracciones hacen que nosotros quitemos nuestra mirada de lo que es más importante. Y esto hace que nos reste efectividad para poder lograr esto. Y hoy día el mundo está lleno de distracciones. Pareciera ser que todo es una distracción.
Entonces, estas distracciones que vienen de los sentidos, y tenemos que explorar un poquito más acerca de por qué se dan estas cosas en nosotros, primero entendamos qué es la distracción. La distracción es lo opuesto a la atracción. Entonces, pregunto yo, ¿qué es la atracción? ¿Qué es la atracción? La atracción se trata del acto y la consecuencia de tirar de una cosa con el objetivo de desplazarla o conseguir que se mueva. Cuando hay tracción, hay avance. Si no hubiera tracción, por ejemplo, si este piso estuviera resbaloso, yo no pudiera moverme en la dirección que camino. ¿Por qué? Porque mis pies resbalarían y no avanzaría hacia la dirección que yo quiero ir. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la atracción, es más fácil entender el efecto que tiene la distracción, o, mejor dicho, la falta de tracción, es que la distracción hace que nuestro avance sea inefectivo. Entonces, si yo no tuviera tracción en mis pies, si yo tuviera unos zapatos resbalosos, yo simplemente me tropezaría o me caería, porque voy a estar haciendo una fuerza hacia adelante, pero por el contacto con el suelo, mis pies no van a lograr avanzar. Entonces, por eso es importante entender que cuando hay distracción, no se logra tener el avance que deberíamos de tener. Entonces, el mundo nos hace pensar que está bien la distracción. Una distracción aquí, otra allí, no hay problema, eso todo el mundo pudiera ser distraído. Pero cuando esto se relaciona directamente con restar efectividad a lo que hacemos y al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, esto toma una relevancia diferente. Entonces nos ayuda a entender que la distracción es una estrategia del enemigo para, teniendo nosotros el poder, teniendo nosotros el acceso a la presencia de Dios, teniendo nosotros el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué somos inefectivos? ¿Por qué no fructificamos más? ¿Por qué no hemos visto el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas? Y esto tiene que llevarnos a la reflexión de si estamos distraídos o no. Yo personalmente creo que una de las estrategias más efectivas que tiene el enemigo es distraernos. Y esto habla acerca de la madurez, porque los niños son increíblemente distraídos. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito, no tienen madurez. Y está bien, un niño, ¿cuál es el trabajo de un niño? A los niños, nosotros esperamos de ellos que crezcan, pero que tengan una niñez feliz. No hay problema con ello, ellos pueden ser distraídos. Ahora, usted y yo no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nivel de madurez que nos tiene que ayudar a entender qué es una distracción o no. Y para eso, en la siguiente diapositiva, yo quiero establecer qué determina si algo se convierte o no en una distracción. Es como hablábamos, no es tan complejo, aunque pudiera parecerlo. El tiempo. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés 3? Esa se la saben todito, no me digan que no. Todo tiene su tiempo. Y dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Quiere decir que tenemos que tener el entendimiento para entender qué contribuye a lo eterno y qué no. Y dice también que para todo lo que quisieres, oiga, para todo lo que quisieres hay tiempo y hay una manera. Hay una forma y hay un momento. La clave es discernir si es el tiempo y si es el momento.
Y dice en Eclesiastés 8, versículos en la segunda parte del 5 y en el 6, dice así: los sabios, quiere decir que requiere sabiduría, encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Incluso cuando estamos en dificultades. Siempre hay una manera de hacer lo correcto. Y siempre hay un tiempo en el cual se puede hacer lo que Dios ha dispuesto. ¿Cuál es la clave? El entender cuál es el tiempo y cuál es el cómo. Pero dice que para todo hay un tiempo y hay un cómo. Y miren, hay algo que ustedes me pudieran preguntar. Entonces, si estamos hablando de distracción, entonces quiere decir que es solamente trabajar, ya sea en el trabajo en lo secular o en el reino. Entonces, ¿no hay tiempo de recreación? Claro que sí, porque acabamos de leer que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para recrearnos. La clave está en discernir cuál es el tiempo de descansar. ¿Cuándo se descansa? Después de trabajar. Sencillo. O sea, el problema viene cuando tú descansas en el tiempo de trabajar. Pero hay un tiempo para todo. Ahora, ¿cuál es la clave en esto? Una de ellas, de muchas que quiero conversar con ustedes en esta mañana, está en Proverbios 10:23. Dice: al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos encontrar placer en hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú encuentras placer en lo que tú haces ya no te parece trabajo. Ya te parece algo que aún es, sabiendo uno que es esfuerzo, trabajo, sudor, ya no te parece tal, porque lo estás disfrutando. Entonces, cuando nuestro corazón está alineado al propósito de Dios, lo que nosotros hacemos ya no nos parece trabajo. Entonces, debemos de saber que debemos encontrar placer en vivir sabiamente. Los que me conocen saben que para mí la situación más retadora, yo no le digo retador, para mí es divertido. Para mí algo que requiere toda mi atención, para mí es entretenido. ¿Por qué? Porque requiere tanto esfuerzo que hace que mi mente se enfoque en ello. Y eso es algo que yo me digo a mí mismo, de que debemos encontrar placer en vivir sabiamente. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, nosotros vamos a poder aprovechar el tiempo. Porque ya cuando uno tiene el tiempo cada vez más restringido, uno sabe que tiene que aprovecharlo al máximo. Y el tiempo mío de recreación, busco cómo usarlo con mi familia, con mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy logrando varios objetivos. Además de que me sirve de recreación, de descanso, también estoy construyendo relaciones con mi familia y a la vez encontrando oportunidades de edificar mi casa. Entonces, a eso se refiere la palabra de vivir sabiamente. Pero si tú dices, ay no, es que yo lo que quiero es un tiempo para mí. ¿Para qué? Para hacer nada. Puede ser que sí, claro, en el tiempo que usted está durmiendo, usted está descansando. Pero el tiempo que nosotros tenemos sobre la tierra, debemos de pensar cómo lo vamos a emplear. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros debemos de saber de que hay estímulos externos que producen distracción. El celular, la televisión, el ruido allá afuera. Hoy día hay distracción visual también, muchísima. Usted sale por la calle y va a encontrar muchos anuncios, todos los cuales quieren que usted se pare y los lea, porque por eso invierten en ellos, ¿verdad?
Todo eso es distracción, eso es contaminación visual también. Pero ¿qué pasa? Además de los estímulos externos a los que nosotros reaccionamos y nos distraemos, también hay estímulos que son internos. Y eso no depende de lo externo, eso es propio de nosotros. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros, los que estamos aquí, yo no los conozco y no los voy a juzgar, pero habiendo estado sentado de aquel lado muchas veces, me atrevo a decir que más de uno está distraído ahora mismo. Y nosotros hablando de la distracción. Probablemente hay uno que todavía tiene sueño, que vino y, Padre, es oculto de las 7:30, Señor Jesús. ¿A quién se le ocurre? Y todavía está luchando con estímulos internos en nosotros mismos que desvían nuestra atención. Y aquí ahora mismo todos estamos expuestos a los mismos estímulos externos. Son iguales para todos. Estamos bajo el mismo aire acondicionado, el mismo sonido, todos podemos mirar lo mismo. Los estímulos externos son iguales para todos, pero unos se distraen y otros no. Unos valoran más que otros la palabra que se está recibiendo y eso hace que tú seas más o menos susceptible a las distracciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cómo vamos a reaccionar ante esto. Y yo quisiera compartir con ustedes un video corto. Así de corto. Yo creo que produce en nosotros algunas emociones. En mi caso, tristeza. Y tristeza porque es algo con lo que todos nosotros estamos luchando, con las distracciones que hoy día vienen a través de una pantalla pequeña, pero que tiene como la fuerza para desviar nuestra atención a ello. Y todos yo creo que entendemos lo que esto nos transmite. Pero hay algo interesante en todo esto, en lo que yo meditaba cuando lo veía por tercera vez. Y es que nosotros, al menos nosotros, tratamos de no darles un celular a nuestros niños cuando están pequeños. O sea, no es que no pueden usarlo, o tú le pones un video, toma, míralo. Pero de que tengan un celular de su propiedad, porque entendemos que no tienen la madurez para exponerse a todo lo que pueden ver a través de ello. Pero a la misma vez también, yo a veces me pongo a pensar, ahora en este momento, si nosotros como adultos tenemos la madurez para tener los dispositivos. Y yo esta semana hablaba con alguien que tenía literalmente 30 y pico de años que no hablaba con él.
y él me puse feliz cuando me dijo que era cristiano, y yo le pregunto, mira, dame tu número, para seguir en contacto por WhatsApp. Y me dice algo que me dejó muy pensativo y me dice, no, el Señor no quiere que yo tenga un teléfono inteligente. Me quedó así como, me pasaron muchas cosas por la cabeza, como mi hijo, ¿y en qué siglo es que tú vives? Pero a la misma vez también me dejó pensando acerca de su madurez, porque inmediatamente uno muy espiritual, tú sabes, uno comienza a sacar cálculos y muchas cosas. Y algo que yo me ponía a pensar en el caso de mi amigo, que es como mi hermano, es acerca de la madurez, porque cualquiera pensaría, bueno, le falta madurez porque si el Señor no quiere que lo tenga, tal vez es porque se distrae muy fácilmente. Y yo me pongo a pensar, el Señor debería de comenzar a recoger un par de celulares, sí. Y nosotros como hijos de Dios debemos de saber que estando expuestos a multitudes de distracciones, tenemos que tener la madurez para mantener la mirada fija en Jesús, en el propósito de nuestra vida y ver qué tiene que ver, qué edifica, qué contribuye a lo eterno y qué no. Y yo compartí el miércoles de una conversación interesantísima que se dio después del culto aquí con un hermano en el parqueo. Señor, uno se edifica en el parqueo también, hablando con los hermanos. Y hablábamos acerca de una persona que él conoció de origen español y estaban en el tema del intercambio famoso aquel de oro por espejitos. Porque todos nosotros nos sentimos ofendidos, ¿verdad? De que nos cambiaban oro por espejitos. Y él tenía él contaba como el amigo le decía, bueno, yo te hago una pregunta a ti. Si tú fueras con algo que en otro lugar no es valioso porque hay multitud de ellos y tú tienes algo que ellos no conocen y para ellos sí es valioso, tú no lo haces. Y tú te quedas pensando como, bueno. Pero lo interesante de la anécdota del oro por los espejitos es que yo me ponía a pensar y yo decía, ven acá, pero ¿cuántas veces nosotros hemos dado el oro por los espejitos? Porque les digo algo, cuando nosotros, teniendo delante de nosotros la palabra que tiene el poder de cambiar nuestra eternidad, nuestro destino eterno, y nosotros lo menospreciamos y lo ponemos a un lado, por una distracción cualquiera que sea, porque si es una distracción, no tiene un valor eterno. Entonces yo me pongo a pensar, nosotros criticando a los indígenas, por ellos estar de tontos cambiando espejitos por oro. Pero, ¿y yo? Que tengo el acceso a la información y que tengo el acceso a la palabra de Dios, que tengo al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Y cuántas veces he entregado el oro a cambio del espejito? Porque de nuevo, es muy similar a lo que estamos haciendo cuando nosotros nos dejamos distraer acerca de lo que es el propósito eterno. Y eso tiene que ver con una situación del corazón. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta palabra doble ánimo quiere decir que es como el que va y viene, como las olas, o sea, inconstancia. Y me encanta cuando al final, en el capítulo 4, versículo 8, dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque este tema de nuestra inconstancia tiene que ver con la pureza de nuestro corazón. Recuerden que del corazón mana la vida. Entonces, el corazón tiene algo muy importante que está conectado directamente con los sentidos. Entonces,
Cuando habla acerca de los sentidos, vamos a Proverbios 4:23 y leemos hasta el 27. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Miren estos 3 versículos, cómo nos hablan acerca de los sentidos. Vamos a discernirlos juntos. Primero dice, evita toda expresión perversa. Está hablando ahí de la boca, de la lengua. Dice, aléjate de las palabras corruptas. También nos está hablando acerca del oído. Guarda lo que oyes. Luego te dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Cuidado con los ojos. Y dice, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. En la versión Reina Valera del 1960 dice, tus ojos miren lo recto. Y esta palabra de nuestros ojos y nuestros sentidos en general nos habla acerca de lo que nosotros podemos y no podemos permitir en nuestro corazón. Miren, les cuento esto con libertad. O sea, ustedes saben que nosotros como Casa de Fe no somos, vamos a decir, como dice uno relajando, rajatabla. Pero hay cosas en las cuales nosotros a veces nos damos ciertos privilegios que nos autodamos, nos tomamos nosotros mismos y nos ponemos a ver o a escuchar cualquier cosa. Y yo me pongo a pensar, realmente a lo que nos exponemos, porque también tiene que ver con la madurez de cada uno. O sea, a mí hay cosas que yo no las puedo digerir. O sea, yo no puedo digerir violencia extrema, yo no puedo digerir jamás, Dios me libre, lo que tiene que ver con terror o cosas diabólicas o algo que no glorifique el nombre de Dios. Y cuando digo esto, no quiero decir de que usted no puede ver nada, porque si nos vamos a eso, tal vez un 1% del contenido que usted va a encontrar ahí sería digerible. Pero eso tiene también que ver con usted mismo. Y a eso, si nosotros decimos, como dice la palabra, Señor, Señor, nosotros también debemos de saber que a lo que dedicamos nuestro tiempo y nuestra atención también tiene que estar aprobado por Él. Y dice la palabra, o sea, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, les digo esto como alguien que asimismo se sienta en un momento que quiere descansar, que quiere distraer su mente de las presiones del trabajo y todo eso, pero el hecho de que yo haya terminado de trabajar no me da el derecho autotomado de yo exponerme a cualquier cosa. Nosotros estuvimos en Colombia en estos días y por la gracia de Dios fuimos a Medellín. Y es interesante cómo la gente va a Medellín preguntando por todo lo relacionado con Pablo Escobar. Qué cosa tan grande. O sea, y la gente se siente como triste de que Medellín, que para mí es una de las ciudades más fascinantes que he conocido, definitivamente me encantó la ciudad. Y qué cosa que se conozca más que nada por los hechos de una persona cuyas acciones eran delictivas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros debemos de filtrar a los que exponemos nuestro corazón. Y usted dirá, pero ¿qué pasa si yo me expongo a algo que contamina, pero no tengo otra opción? Por ejemplo, si usted va en un carro de concho y tienen de música cualquiera de esas tonterías de hoy día, ¿y qué tú dices? ¿Qué hago? ¿Me desmonto? No se desmonte. Es sencillo. Para eso nosotros tenemos el entendimiento que nos permite saber qué es bueno y qué no lo es. Lo que es malo usted lo desecha de inmediato y no permite que baje a su corazón. El problema viene cuando tú conscientemente, por decisión propia, te expones y comienzas a asimilarlo y a permitir que esas cosas tú las vas aplicando a tu entendimiento,
quiere decir que tú las vas digiriendo y entonces bajan a tu corazón. Ahí es donde está el principal problema, porque los sentidos siempre van a estar expuestos. Por eso dice la palabra, le dijo a los discípulos Jesús, le dice, miren, ustedes no tienen necesidad cuando el Señor le dice, le dice, lávame los pies a nosotros, le dice, no, tranquilo. O sea, los pies hay que lavárselos porque tú estás expuestos al camino, pero lo más importante es que tú estás conmigo, con Jesús. Entonces, nuestros sentidos sí tenemos que limpiarlos. Es como que yo le diga que no se limpie los oídos. Sí, con un hisopo. De la misma manera, nosotros debemos de nuestros sentidos asegurarnos de que están alineados y que nosotros tenemos el entendimiento no entenebrecido, sino claro para poder discernir lo bueno de lo malo. Entonces, los sentidos los limpiamos, pero lo más importante es nosotros cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y para ir entrando en la recta final, ¿cuál es la clave? La clave es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Primero, y esto pudiéramos hablar por varias prédicas acerca de ello, pero lo voy a resumir rápidamente. El Espíritu Santo primero nos da dirección. Segundo, conoce el propósito y el verdadero valor de las cosas. El Espíritu es el que nos puede ayudar a discernir para saber qué es oro y qué son espejitos. Dice también que nos da el dominio propio, o sea, el espíritu de amor, poder y dominio propio, para nosotros poder sobreponernos a estos estímulos externos e internos y nosotros poder desechar lo que son distracciones. Y también dice que nos da tanto el querer como el hacer. Y yo digo que Dios es tan bueno. ¿Tú sabes lo que es que Dios me da hasta el querer? O sea que, ay, mi hijo, yo sé que tú no tienes deseo de hacer esto, pero mira, voy a poner en ti el deseo de querer hacerlo. Yo digo, wow, Señor, la verdad es que tú eres bueno. Porque a veces con nuestros hijos, nosotros cuando nos dicen que no quieren, nosotros queremos usar algunos métodos para que quieran. Entonces, ¿cómo que tú no quieres? Ah, pues ven. Pero el Espíritu Santo dice que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice también que el Señor, el Espíritu Santo, nos recuerda todas las cosas. Entonces, en Él está la clave para nosotros poder vencer. Y más aún en el caso de Jesús, no tenemos el tiempo para poder escudriñarlo, pero yo le pido que usted escudriñe en su casa lo que tiene que ver con la historia de David. David, un rey que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él decidió, ay hombre, ese pleito está ganado, ¿para qué voy yo para allá? Voy a quedar aquí, voy a quedar acostado en mi castillo. Y después que se cansó de dormir, dice que salió a la azotea y ahí comenzaron los problemas, porque se puso a mirar para donde no tenía que estar mirando. Se distrajo. Pero si él hubiera estado en el frente de batalla donde tenía que estar, no le pasa. Ahí no se iba a exponer a eso. Estudia el caso de Sansón. Sansón, similar a nosotros, tenía el espíritu que en él se manifestaba con una fuerza extraordinaria, pero Sansón tenía el espíritu. Y nosotros que tenemos el espíritu que se manifiesta de formas diferentes, a veces teniendo nosotros la distracción de una Dalila que viene 7 veces con el mismo can, que cualquiera piensa, ve acá, y es que Sansón no se la llevaba. Que le querían, pero Sansón como que le gustaba el can. Entonces, ¿por qué Sansón se exponía a ello? Se lo dejo de materia para que usted también escudriñe la palabra. Pero lo mejor es que tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús en un momento, dice, está en un momento donde está lleno de multitudes y vienen y sus hermanos y su mamá están, oye, pero es que él se volvió loco. Vamos allá, ven, vamos a hablar con él. Y dice Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos buscándote. El Señor le dice, mira,
Mi madre y mis hermanos son todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que obedecen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos venían a distraerlo del propósito. Y no es que él no honraba a su madre, claro que sí, pero todo tiene su tiempo. Y hay tiempo y ocasión para todo. Entonces, yo quiero hablar, para terminar, hablar de 5 consejos prácticos para nosotros cultivar lo que es una fe indistraíble. El primero de ellos es: permanezcamos atentos a la voluntad de Dios. Dice en Efesios 2:10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí me detengo un momentito, porque a veces nosotros podemos irnos al extremo de pensar que todo es una distracción y cosas que Dios preparó de antemano para que hagamos, podemos pensar, ay no, yo no me voy a distraer en eso. Mi hermano, eso lo preparó el Señor antes de la fundación del mundo para que tú lo hagas ahora y tú vienes a saltar ahora con que es una distracción. Dice, y a veces en el medio de nuestro día a día, tú puedes sentir cuando el Señor trae delante de ti una necesidad. Alguien que necesita una palabra, necesita un consuelo, necesita un oído que lo escuche, necesita o alguien que viene con una necesidad. Y nosotros estamos tan enfocados en otras cosas que desechamos lo que viene de parte de Dios. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que, número 1, saber que el Espíritu ha preparado cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas y esas no se nos pueden pasar. Entonces, para eso tenemos que estar muy atentos a lo que es la voluntad de Dios. Y recuerden lo que hablábamos al principio, ¿cómo yo sé si es o no es una distracción? Recuerden, Eclesiastés 8:5, estúdielo por favor, anótelo por ahí y léalo, lo puede buscar en varias versiones, es muy rico el texto. Dice que los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y hay un modo para cada cosa, incluso cuando estamos en dificultades o en apuros. Segundo consejo práctico. Recuerden que nosotros hemos sido apartados para Dios. En otras palabras, nosotros hemos sido santificados. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, Timo, en una casa hay muchísimos utensilios. Por ejemplo, tú tienes utensilios que son de oro, de plata, pero también tú tienes los que son de uso común, los que se usan día a día. Y él le dice, si tú te apartas para Dios, tú vas a ser un instrumento escogido para obras especiales. Entonces, depende de lo que yo hago con mi vida. Si yo soy alguien que he decidido apartarme para Dios, Dios me va a usar. Pero si yo no valoro lo que es la vida de Cristo en mí y no la cultivo, no me guardo como un hijo de Dios apartado y santificado para Él, entonces usted dirá, ay, pero que el Señor no me usa. Ah, el Señor no te usa. ¿Y tú? ¿Te has apartado para Él? Y cuando yo digo apartado, no quiere decir que tú no estás haciendo nada más que trancado en tu habitación orando. A eso no es lo que me refiero. Y qué bueno que usted tiene la madurez para discernirlo. No me refiero a eso. Me refiero acerca de tú guardar tu corazón sobre todas las cosas. Y ya hablamos de eso. Y esto pudiera parecer muy complejo, pero al menos recuerden 2 cosas. 2 elementos ahí para que no se nos olviden. Número 1, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, yo a veces como que me quiero poner en el lugar del Señor. Y estoy hablando de los hijos de Dios, cristianos, nosotros que estamos aquí, que vivimos el día entero, Señor, 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 Señor. Y me acuerdo de este versículo.
Señor para aquí, Señor para allí. ¿Y la obediencia para cuándo? Segundo, por eso les digo, esto está en Gálatas 5:16, dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Como hablábamos, ¿cuál es la clave? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos obliga. Él nos guía, Él nos da la dirección. Es decisión nuestra si nosotros nos dejamos guiar por Él o hacemos lo que nos parezca. Tercero, no dejes que se te pase lo más importante por estar distraído. Yo quiero leerle lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, y se los leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que el Señor, hablando con Elías, le dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Ahí cualquiera piensa, oye, eso fue un culto poderoso. Eso, muchachos, el sonido estaba nítido, eso temblaba ahí adentro. Pero dice en este caso que el Señor no estaba en el viento. Y dice, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y dice, y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, oiga, Elías oyó un susurro. ¿Cómo tú escuchas un susurro? Hay que estar muy atento para tú escuchar lo que es un susurro. Dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ese era el Señor. El Señor se manifestó a través del susurro. Entonces yo me pongo a pensar, en medio de tantas distracciones que nosotros tenemos hoy día, ¿cómo vamos a poder escuchar cuando el Señor se nos manifieste a través de un susurro? Y me pongo yo a pensar, Señor, ¿y cuántas veces se me habrá ido la guagua a mí? Porque hoy día que todo es audiovisual, que todo, ay no, mira, leer ese libro, mírale el grueso, ay no, y no hay, déjame buscar en YouTube, seguro que está en YouTube, vamos a buscar un resumen en YouTube. Y el susurro, y cuando el Señor se nos manifiesta en nuestros tiempos y espacios de comunión, ¿qué hacemos? Número 4, no nos podemos confiar, y menos en nosotros mismos. Recuerden cómo dice, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y tenemos que guardar también nuestros sentidos y nunca olvidemos que nosotros no nos pertenecemos. A veces nosotros decimos, no, a mí me turba, no voy a decir otra cosa. El escuchar tantas veces hoy día, no, porque yo puedo y me lo merezco. En serio. O sea, y Señor, o sea, cuando yo digo puedo, tal vez tú como humano, quiere decir que no estás violando un derecho o violando una ley, pero ¿está eso dentro de la voluntad de Dios perfecta y agradable para tu vida? Entonces, nosotros hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, y nos debemos a Él. Entonces, por último,
el número 5, volvamos al inicio. Aprendamos de Jesús. Recuerden cuando leíamos que dice, puesta la mirada en Jesús, que dice que es el campeón que inicia y completa nuestra fe. Separados de Él, nada, absolutamente nada bueno vamos nosotros a poder hacer. Nos debemos a Él. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, supo que si no mantenía su mirada puesta en el Padre, Él se iba a desviar del propósito. Y si eso fue Jesús, ¿cuánto más nosotros? Él no desvió su atención del propósito por el cual el Padre le había enviado. Y debido al gozo que le esperaba, o sea, teniendo los ojos fijos en el galardón, dice que soportó aún la cruz, soportó la vergüenza a la que él estaba siendo expuesto. Y con la mirada en Jesús, él pudo sobreponerse a las distracciones, al pecado, a todo aquello que quería apartarlo del fin más grande, del propósito más grande de la humanidad. Así que mis hermanos, se nos ha dado un tesoro. Tenemos el conocimiento y el entendimiento acerca de la eternidad. Pero a la misma vez tenemos infinidad de distracciones que buscan echar a perder el propósito para el cual el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que no podemos solos. Recuerden que debemos escudriñar en nuestro corazón y no pensemos que la culpa es del enemigo que pone todas esas distracciones para que yo no vaya al culto de las 7:30. Recuerden que dentro de nuestro corazón también puede haber alguna contaminación que produzca en nosotros un doble ánimo, que nos impida a nosotros ser constantes en nuestro caminar con el Señor. Yo quiero pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Y el hecho de que se ponga sobre sus pies no es solamente para terminar y para que usted se acuerde que ya casi nos vamos. No. Es como el tú decidir dar un paso hacia adelante y decidir que con lo que hemos recibido hoy, en cuanto a la palabra, nosotros estamos dispuestos a hacer algo con ello. Y todo esto puede ser que en media hora, cuando salgamos por ahí a hacer nuestros asuntos, ya todo esto se nos haya olvidado. Aquello que en el momento que lo recibimos decía, Dios me está hablando, sí. Pero nos exponemos a las distracciones y nueva vez, porque dice la palabra que hay algún tipo de suelo en el cual la semilla cae, pero inmediatamente viene el enemigo y ¡fuap!, se la lleva. Así que tenemos que disponernos a nosotros retener la palabra, a nosotros atesorarla para que no venga el enemigo y se la lleve. Pero también recuerden que no podemos solos. Y este no podemos solo es el propósito también por el cual yo le pedí que se pongan de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, hemos sido expuestos a tu palabra, Señor. Recibimos de ti el que hayamos sido redarguidos con tu palabra. El que se nos haya llamado la atención acerca de los peligros a los que estamos expuestos. Y ahora nosotros humildemente, como hijos que tenemos acceso a tu presencia por la sangre de Cristo derramada en la cruz, queremos pedir la ayuda de tu Santo Espíritu para que ponga en nosotros, Señor, el dominio propio, pero también la decisión de fijar nuestros ojos en Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe.
Mira, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Oramos, Señor, para que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, para que estemos apercibidos y tengamos el discernimiento para poder desechar lo malo y retener lo bueno. Guarda, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos apercibidos para percibir el susurro, para percibir tu presencia, Señor, en todo lugar, en todo tiempo, donde quiera que vayamos, Señor. Padre, que no dejemos pasar ni una sola oportunidad de hacer aquellas cosas que tú de antemano has preparado para que andemos en ellas. Señor, y si en nuestro corazón nos hemos contaminado, si hemos menospreciado aquello que nos has dado que tiene un valor eterno, Señor, nos arrepentimos en esta hora. Y te pedimos, Señor, que nos purifiques. Límpianos, Señor, lávanos. Y más allá, Señor, de lavar nuestros pies, de lavar nuestros sentidos, Señor, purifica nuestros corazones, Señor. Que encontremos el deleite en hacer lo bueno, Señor, en disfrutar de tu presencia, oh Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.